Ahí, mira, imagínate que he visto gente que se murió delante de mí, ¿sabes? Policía, activo, el Raval, loco. La gente está muriendo ahí, pero tú dices que sí, voy a probar. Day to Barcelona. ¿Cómo no puedes grabar? Estamos en el barrio, preguntan cosas. Hay una mezquita al lado de la playa. ¿Sabes? El chileba para rezar empezaba a nadar. Él ha encendido la luz. Boquería Market. Yo he comenzado a hacer música, hermano, para desfogarme los problemas mentales. Yeman, Rasus Clay, el niño de la selva. El láser así. Entonces tú cruzas el láser, suena. Bienvenidos a Barcelona, ven. We're the first couple in the world to travel the most dangerous places. We do it with style, courage, and determination. MV. 18. Ei, vocês não me ouviram gritar? Rasus Clay. Yeman, Rico, hombre. Rasus Clay, el niño de la selva. ¿Qué De tal? Zaragoza para el mundo. Bien. Háblame de la historia del barrio, cómo es vivir aquí, cómo es hacer música. Bien, yo soy de Zaragoza, empecé en un barrio bastante humilde, que es parecido al Raval, ahora imagino que o habréis ido ya o vais para allá. Y bien, relajado, esta parte es la sociocultural, digamos, más cultural de la ciudad, ¿no? No es como las zonas más de dinero. Empecé con 9 añitos, me encantaba el rap, escuché rap en la radio o en algún lado y empecé a escribir. Poco a poco fui conociendo películas de hip hop, nuevos grupos, sobre todo de los Estados Unidos, de Los Ángeles y de Nueva York sobre todo. Y mira, a día de hoy pues somos un referente de lo que es la escena de hip hop española. Digamos que el rap o el hip hop se puede hacer en cualquier lado, hermano. Lo puedes ir a un pueblo perdido en las montañas o puedes hacerlo aquí. No varía tanto siempre que tú tengas algo que contar. Es verdad que las calles siempre te dan historias. Viendo las historias de la gente de la calle te pueden inspirar o tú puedes vivirlas. Yo a día de hoy pues ya tengo una edad, ya no vivo la vida de barrio que tenía antes, ahora estoy más tranquilo. Entonces no veo diferencia más que los links que tú puedas hacer. ¿Sabes? Que pues yo qué sé, pues el 7, por ejemplo. Sí, era difícil porque pues veníamos de barrios humildes donde nuestras familias no tenían dinero, los sectores más oprimidos de la sociedad y más desolados, no hay mucha más cultura, en los colegios la gente se busca la vida como puede, no hay dinero, entonces la gente tiene que salir a robar. Ahora mismo sale un libro, hablo de mis 30 años dentro del hip hop y sale también un nuevo disco, cada año y medio sale un nuevo disco y ahora ya te digo, lo más importante es el libro. Policía, activo, el Raval, loco. MV18, activos, estamos en el Raval aquí con 777. Siempre la buena gente en la casa, ya veréis este vídeo, seguir al canal, darle like y compartir, chavales. Pues hermano, yo no he nacido en Barcelona, pero me he criado aquí y tengo familia aquí, al igual que en muchos otros sitios, pero ahora vivo aquí desde hace unos años. Bienvenidos a Barcelona, ven. Bueno, a ver, en el Raval te puedo contar, o sea, lo típico que ves en las noticias, gente que le cortan el cuello, policía deteniendo a la gente de malas maneras, robos de móviles, cosas, lo típico. Sí, el oro que te ven, te lo quitan. Pero realmente el problema es que al haber tanto turismo, Barcelona es una ciudad muy turista. Ha habido mucha gente que viene confiada como si esto es PortAventura y entonces te encuentras con gente que no tiene para comer. Es una situación muy difícil. Tu fai musica, giusto? No? Sí, frato, ma. Perché non ti fai vedere? Perché sei coperto? Hay muchas historias que te podría decir porque es mejor siempre ir tapado. No face, no case, frato, ma. Siempre es mejor. Vas por la calle más tranquilo, vives más tranquilo, pero vamos a romper el mundo. YouTube, Spotify, a escuchar ahí al 7. Yo he comenzado a hacer música, hermano, para desfogarme los problemas mentales. La vida, todos sabemos, no es fácil para todo el mundo, ¿eh? Cada uno tiene sus dificultades, pero no es fácil, pues uno intenta encontrar un camino en el que poder desfogarse, sentirse mejor, sentirse lleno consigo mismo, sentirse bien. Y yo probé varias cosas antes que la música, pero vi que con la música se me daba bien,
bien, me sentía bien y entonces aquí seguimos, hermano, unos cuantos años ya. Mira, justo estamos llegando, no sé si has visto antes que te he presentado al maestro de la rumba, Peret Reyes, nos hablaba de Calle La Sera. Esta es Calle La Sera, hermano. Aquí vivía y se ha criado Peret, mira. Donde Peret se ha criado, han vivido muchísimos años, toda la rumba catalana, la calle de la rumba catalana, y ahora pues mira, policía, todo un poco así divertido. Ahora seguro que nos paran por la cerveza, pero no hay problema. Bienvenido a la ciudad del Raval. Nada, esta, mira, ¿sabes por qué se llamaba Calle La Sera? Porque fíjate, una Madonna, una Verge, antiguamente ponían los cirios y toda la vela bajaba de Calle La Sera. Esto me lo ha explicado el maestro, o sea, no te lo cuentan en los tours turísticos. Y ahora pues así se quedó, Calle de la Sera. Barcelona es ilegal fumar, por más que te digan, venden la moto a los turistas de que es legal, Barcelona es ilegal fumar. Pero en toda España hay una ley en la que, bueno, se baila un poco. Por ejemplo, en tu casa tú puedes fumar, el consumo propio en España no está penalizado. Pero por la calle, cualquier tipo de cosa en el público es completamente ilegal, es un problema, hermano. Y beber cerveza tampoco se puede, pero esto es Vichy catalán, como ya he dicho antes, yo bebo mucho Vichy catalán. No me sponsorizan, pero deberíais hacerlo. Es mítica di Barcelona, con la catedral antica. ¿Cuál es la cosa más loca que tú has mirado aquí? Que te pueda contar en una cámara, pues a un tío que le cortaban delante ahí en la esquina, no en esta, más para allí, le cortaron el cuello. A saber por qué, però seguro che per alguna tonteria. Sempre la Spagna mai è stato di l'Europa, sempre è stato il sud dell'Europa, è diverso. Pero como todas las grandes ciudades siempre hay casino, hay casino. Como proyecto, hermano, nunca paramos y estamos en varias cosas, pero de la música estamos preparando un disco con Mercaloops, desde aquí un saludo, uno de los productores multiplatinos de España, un máquina, y va a salir un discazo, un álbum top, colaboración internacional. Ya veréis, no hay más que hablar. Un consejo que os podría dar a la gente, porque yo no soy nadie para dar consejos, hay que ser bueno en esta vida, chavales. Ser bueno. Si eres bueno, la vida te dará cosas buenas. Aunque a veces no lo ponga fácil, porque hay veces que va a ser difícil, pero ahí es cuando más bueno tienes que ser. 777 en la casa, os queremos. ¿Está legal aquí? ¿Cómo funciona? No, nada es legal, bro, en este barrio. Nah, sí, mentira, es broma. Pero no, esto nunca no es legal. Pero bueno, cada uno se busca la vida como puede. No se está grabando al chaval. ¿Cómo no puedes grabar? No está grabando a ustedes. No puedes grabar. Sé que puedo. ¿Ves? Siempre es un problema, hermano, tú sabes. Ay, este está filmando, ¿Por qué? Hermano, estamos en el barrio, preguntan cosas. Hermano, activo, bájate, baja, mi bro. Baja para abajo. El mio fratello, ahora lo conoci, fra, activos. Activo, hermano. Era lo que estaba acá. Grande. ¿Qué tal, bro? ¿Todo bien? ¿Te ves? Sí. Ti do il microfono, fra. Mira la gente. Me llamo Hamid, soy de Marruecos. Bueno, yo soy de Casablanca, de Marruecos. Ahí que hay muchos ricos y también hay mucha pobreza. Y subió al norte de Marruecos para cruzar, para llegar a Europa. Bueno, he llegado a Tánger y de Tánger me fui a Tetuán. Y de Tetuán he cruzado a Ceuta. He cruzado nadando. Es duro dejar tu pasado, tu familia atrás y para llegar a un país que no conoces a nadie, ¿sabes? No,
es muy difícil para elegir a esta opción, ¿no? Lo elegí en un momento, he pasado unas cosas muy duras ahí. Yo tenía un negocio, sí, de comida marroquí ahí. El COVID, sí, han cerrado todo y tal. Estaba ahí vendiendo y vinieron la policía y me han pedido para cerrar. Está a mi lado mi madre. Sabes, las mamás siempre hablan de buena manera, por favor. Pues he hablado con la policía, sí, la han chillado. Ya sabes el sistema ahí como está, ¿sabes? Sin darme cuenta, he empujado la vitrina donde he presentado la comida y tal. Se rompió todo ahí. ¿Qué tenía ahí? Solo cuchillo de cortapan, ¿no? Lo he cogido y me fue atrás de sí, atrás de él, ¿sabes? Y lo he pegado, tal, solo hacia la cabeza, pero sin darle daño, Ahí es normal. Es normal, la policía si te dice una cosa, tú dices que no, pues te van a chillar y entonces lo he golpeado y tenía suerte que estaban fuera de servicio, pues yo desde ahí estaba pensando para dejar el país, porque en cualquier momento te va a traer algo de ash o algo lo que sea, te lo va a meter ahí y te llevan al cárcel. Pero yo en el momento para cruzar, ¿sabes? Para ir hasta el norte, entonces no podía decirlo a nadie de mi familia, solo hablaba con mi hermano, más mayor que yo de 2 años, somos 10 hermanos, ¿sabes? Entonces he cogido un camión, porque como estoy en una zona industrial, hay muchos camiones y me conocen, ¿sabes? Porque como se viajan de una ciudad a otra ciudad y llevan las cosas, ¿no? Entonces él no sabía que yo voy a cruzar. Entonces como yo voy solo para visitar la otra ciudad y tal. Entonces me fue ahí. Sí, no es fácil para cruzar, no es fácil. Ahí ha empezado otra temporada de pensarlo, ¿sabes? Cómo tienes que hacerlo, cómo lo voy a hacer. Porque ahí he juntado con muchos chicos que quieren cruzar y cada uno tiene una historia diferente al otro, ¿no? Diferentes ciudades, ahí también son de Sudáfrica, están ahí. Imagínate de Ghana, de Senegal, caminando para llegar a Marruecos y luego cruzar. Antes de hablar y todo, siempre escucho. Y la cosa que hay más peligrosa es que la gente te aprovecha de ti, ¿sabes? Los que viven ahí te dicen, mira, yo te consigo, yo conozco la policía y tal, me das 200, 300 euros y lo voy a darle a la policía y te deja entrar, ¿sabes? Ahí, mira, imagínate que he visto gente que se murió delante de mí, ¿sabes? Hay gente, ha entrado al mar y por la mañana escuchas, oye, ¿te acuerdas del chaval que estaba en el piso tal? Se murió ayer. En mi primer día, imagínate que voy con una ropa chula y tal, he tirado todo en el mar y un tram. Y he aprovechado del momento cuando han cruzado 3 personas, han entrado al agua y la policía se fueron ahí para cogerlos. Y yo he aprovechado este momento que la policía no está, entonces he tirado toda mi ropa y he entrado directamente al mar, ¿sabes? Sin traje, sin aletas, sin nada. El agua estaba muy fría y me he encontrado con las medusas. Me estaban picando y yo no sabía lo que me está picando, ¿sabes? Porque es la noche y no ves nada. Y yo no he podido, porque me ha picado la primera aquí en mi boca, segunda, que tercera, que son muchas. Entonces digo, no puedo. Si sigo, voy a morir. Entonces he elegido de volver a Marruecos y no continuar a la otra punta, ¿no? Entonces me fui a un barrio donde están los chicos que cruzan ahí. Entonces cada uno tiene cogen como un piso, cogen 10 personas y lo comparten, ¿sabes? Ahí he encontrado una cafetería donde se juntan todos los chavales ahí y me han visto hacer ropa y tal, solo con el bañador. Me ha aceptado en sus casas un chico que me acuerdo de Marrakech, invitado a su casa, me ha dado ropa y el día siguiente he conocido al chico con quien he cruzado, el Reda se llama, que vive ahora en Bruxelles. Entonces hemos seguido ahí entrenando un mes, pero no solo entrenar en el agua y tal, pero solo... Hostia, ¿qué tal, hermano? Sí, en el agua,
Daniel Auma, Kushimzian. Fin Shetta. Chavales que han vivido conmigo en la calle también. Y mira, y sigue en la calle. Es muy fuerte, hermano. Hemos entrenado muy bien ahí. Un mes fuerte, duro, que no comemos solo una vez al día. Y quedamos al mar 3 horas, 4 horas nadando, ¿sabes? Y tenemos que ir a otra ciudad para entrenar. Porque en Castillajo, que más cerca de Ceuta, que no te dejan a nadar con el traje. Si nadas ahí con el traje, van a pensar que vas a cruzar 8 kilómetros, porque no entramos directo a Ceuta, no. Cuando más lejos, más oportunidad tienes para entrar. Hay una mezquita al lado de la playa, ahí está muy famosa esta mezquita ahí. Mucho control ahí de la policía. No puedes caminar libre porque hay la policía, como 4 yendo a esta dirección para llegar al agua. Entonces tienes que jugar con la policía que están arriba. Tienes que saltar la policía que está arriba y luego saltar el pared y luego las rocas y luego llegas a la arena. Hay otras policías ahí. Aquí tienes que estudiarlo. Hemos estudiado cómo. Hay una mezquita. Sabes que rezamos 5 veces al día y tal. Tenemos un rezo a las 6:30, 7, ¿no? De la tarde. Entonces todo el mundo, estas personas salen y van directamente al pasillo, ¿no? Entonces tenemos que juntar con ellos para llegar al pasillo. Imagínate cómo lo hemos estudiado. ¿Sabes? El jilaba para rezar. Una cosa que la ponemos así blanca para rezar. Pero abajo llevamos el traje. ¿Sabes? El traje para cruzar. Entonces tienes que jugar con la policía también. Me explico, ¿no? Tienes que dejar el jilaba ahí al lado de la mezquita, adelante, ¿no? A cruzar. Y cuando hemos llegado ahí sin pensar, imagínate que hemos cruzado una carretera sin mirar ni aquí ni aquí, por correr, ¿sabes? Y hemos entrado, hemos saltado el pared, hemos saltado rocas y tal. Y hemos llegado al agua y la policía no nos ha visto. Estaba como 3-4 metros, ¿sabes? De nosotros. Y hemos llegado al agua, él ha fijado como ya algunos chavales quieren cruzar. Entonces ha encendido la luz muy fuerte. Entonces sus amigos se enteran que hay alguien que quiere cruzar o algo. Estarán atentos todos. Y nosotros hemos puesto las aletas rápido, empezado a nadar. Y tienes que enseñar lo que sabes nadar. ¿Por qué? Para jugamos con la policía también. Hemos estudiado todo eso para saber el policía cómo piensa. Tenemos que enseñarle que sabemos nadar. Para que no reclama a la otra policía. Salen dentro del mar con el barco pequeño y te cogen y te devuelven a Marruecos. Hemos jugado con él de este truco, hemos enseñado y ha apagado la luz. Sabe también que la pobreza y tal, y un chaval que sabe nadar y puede salvar su vida a otro país y tal, ha apagado la luz. Porque si no sabes nadar y él no ha reclamado, entonces si te mueres, de la bravo. Tiene que salvarte y también está protegiendo la frontera. Yo con mi colega, nadar y nadar y nadar. Y sí. Está perfecta y también estamos protegidos con el traje, las aletas también ayudan, ¿sabes? Todo lo que te imaginas puedes morir en cualquier momento, ¿sabes? Estamos ahí hablando de la vida, de él me ha explicado toda su historia. Hemos entrado al otro lado de España. Entonces esto también lo hemos estudiado antes. Frontera española, solo hay una policía y tiene una pantalla. Esta pantalla está conectada con un láser, ¿sabes? El láser así. Entonces tú cruzas el láser, suena a él en la pantalla y va a reclamar y sale la policía. Por eso te he dicho que hemos hecho 8 kilómetros. Pues si entras directamente y cruzas el láser, es menos. Tienes que entrar todo recto. Entras al fondo y luego giras a la Ceuta. Entonces, como el láser, lo máximo creo que tiene 1 kilómetro. Y cuando hemos llegado a Ceuta, tenemos que ir a la... ¿Cómo buscamos la vida, no? Ahí no conocemos nadie, otro idioma, ni hola, ¿sabes? Tampoco en Casablanca hablamos francés, más que no hablamos español. El español se habla en el norte de Marruecos o en el sur de Marruecos, en el Sahara o en el norte, ¿sabes? Yo he vendido muchas cosas a mis colegas y una de ellas es como una, ¿sabes? El kiosco, eso que se hace
para vender comida y tal. Tenía mi moto 3x2, ¿sabes? De 3 ruedas para traer las cosas del mercado ahí a mi tienda y tal. Y con este dinero he comprado el traje y las aletas. Hemos llegado de Ceuta, hemos subido al Algeciras. Y luego me fui a Madrid con un colega, lo he conocido en Ceuta, y mi colega que he entrado con él, ¿sabes? Tampoco me gustaba porque estaba muy fría en el invierno, es muy fría. Y yo conozco un chaval desde mi barrio que estaba aquí. Entonces he hablado con él, he venido, entonces bienvenido a Barcelona, bienvenido a la calle, ¿sabes? Tú a veces durmiendo en la calle, Yo he ido... ¿no? En una Sí. manera, pero utiliqué. Sí, yo he vivido en la calle. Yo he intentado siempre de este camino trabajar con la cabeza más que la fuerza, el corazón, ¿sabes? Sabes, como un peligro. Es el mar para ti, es un peligro, pero yo he cogido como una buena experiencia y ahora como disfruto cuando estoy en el agua. Disfruto más que en la tierra, ¿sabes? Y aquí, la verdad, en la calle, he dormido 3 meses en la calle. Y la chica que me ha salvado de la calle, ¿sabes? Siempre la agradezco. Una muy buena persona. Imagínate que una persona que la ha conocido en 3 días y me ha visto que vivo en la calle y tal, me ha llevado a su casa y me abrió su corazón, su casa, su familia. Mira, y una cosa que hemos saltado, que se murió mi padre. Yo estaba aquí. Imagínate que he dejado a mi padre. Mi familia la quiero mucho, ellos lo saben eso. Mis hermanos, mi madre, Luelida, y estoy orgulloso de mi familia y creo que ellos también de mí. Aunque estamos en mala ciudad, mal barrio y tal, pero la familia siempre te da las cosas buenas, ¿no? Los barrios pobres siempre ahí cruzan. Un amor es muy diferente de los ricos. Los ricos lo viven con el dinero, pero nosotros lo vivimos con el corazón, ¿sabes? Hey, Sheila es Calvin Field, no es brincadeira. Pensando en su pussy, sabor caramelo, esquivo problema. Já não posso filmar aqui. Hermano, wir zwei sind aktiv wie This part is a fucking hero too, bro. Hermano,